Muy buenas, mi nombre es Gabriela Maldonado, soy estudiante de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En esta ocasión vamos a hablarles un poco sobre la restricción check. Los encargados de exponer sobre esto es mi persona y otros compañeros a continuación. ¿Qué es la restricción check? Esta restricción especifica los valores que acepta un campo, evitando que se ingresen valores inapropiados. Sabemos de que la restricción check es algo que lo podemos utilizar en nuestra base de datos, SQL Server. Eh, Check es una limitación. Es como evitar que el usuario ingrese datos que no son correctos o que nosotros no deseamos que ingrese. A continuación vamos a ver un par de ejemplos para que nos quede un poquito más claro de lo que estamos hablando. Aquí tenemos nuestra base de datos, ya la creamos. También ya creamos nuestra tabla carrera con tres campos, el número de carrera, la carrera y también colocamos una restricción, es la restricción check. En este caso lo que queremos es que al momento de ingresar el número de la carrera, el usuario solo puede ingresar una letra y ingrese el segundo dato sea un número que vaya del 0 al 9 y el segundo número también que vaya del 0 al 9. Bueno, ya tenemos creada esta tabla. Vamos a intentar ingresar un dato no válido. En este caso no va a cumplir con la restricción. Y ingresamos y vemos de que no nos permite eh, ingresar este dato a la tabla. Ahora vamos a ingresar este dato válido. Vamos a ingresar la letra C, que es parte de la restricción, y los siguientes dos números. Entonces vamos a ingresar y vemos que efectivamente nos permite ingresar el dato. Vamos a mostrar la tabla y ya teníamos dos datos válidos y ahorita ingresamos un tercero y efectivamente la restricción funciona, que es para lo que sirve esta restricción. También nos puede servir cuando nosotros le pedimos al usuario que nos ingrese el número de teléfono. El número de teléfono sabemos de que no puede ser negativo, pero obviamente hay usuarios que ingresan números negativos. Nosotros podemos restringir esto con esta restricción. Aquí tenemos una tabla también ya creada, la tabla alumno, con el campo ID y con el campo número. Entonces nuestra restricción aquí, perdón, va para el dato o el campo número. Aquí le estamos diciendo número tiene que ser mayor a 0. Si nosotros ingresamos un dato negativo, pues no permitirá. Entonces vamos a intentar ingresar un dato negativo y aquí nos dice infracción de la restricción primary key. Perdón, aquí es el primary key, ya teníamos ese dato ingresado, le vamos a cambiar el primary key, lo vamos a poner en 2 y lo ejecutamos. Ahora sí nos dice que el problema es la instrucción, que la restricción no nos permite ingresar números negativos. Hay un conflicto con esa restricción. Ahora sí vamos a ingresar un dato válido. Vamos a poner aquí un primary key que no es en la tabla, que hay datos que ya estaban ingresados, y un número de teléfono cualquiera, un número positivo. Ingresamos, ejecutamos y nos dice que efectivamente podemos ingresar este valor a la tabla. Ahora vamos a ejecutar la tabla, ejecutamos la tabla y listo, nos permite ingresar. Otro problemita con el que se cuenta es que digamos que queremos que el usuario solo ingrese datos entre un rango. Entonces lo podemos limitar con esta restricción. Aquí tenemos la tabla estudiante y lo que estamos haciendo aquí, tenemos tres campos y el tercer campo, que es la edad, lo restringimos y le decimos que solo puede meter números entre 5 o mayores que 5 y menores que 16, o sea, en ese rango. Si mete valores menores o mayores, la restricción no se lo permitirá.
Vamos a intentar aquí meter este dato. Vamos a ponerle un primary key de 6 y le vamos a poner un dato aquí que sea de 20. Es mayor que la restricción permitida. Entonces lo ejecutamos y efectivamente nos dice que hay un conflicto con la restricción que tenemos. Entonces ahora sí vamos a ingresar un dato válido para probar la veracidad de la restricción. Vamos a poner ahí un primary key de 6 y le vamos a poner un valor aquí de 5. No, de 5 no se puede porque tienen que ser mayores que 5. Vamos a poner aquí de 8. Vamos a ejecutarlo y nos dice que estos valores sí son aceptables. Nos vamos a la tabla y efectivamente sí nos permite. Entonces, esta restricción check es más que todo para eso. A continuación vamos a ver más ejemplos. Ok, continuando con las restricciones check, podemos decir que las restricciones check son las que se encargan de revisar los datos que se ingresan dentro de las sentencias insert y update. Entonces, esta básicamente funciona para poder revisar todos los datos que se van a ingresar o todos los datos que se van a actualizar dentro de la tabla. Entonces, de esa manera podemos manipular o tener un orden de los datos que se están ingresando y poder verificar de que no se está añadiendo ningún carácter que no debe de ir y cualquier tipo de error que pueda generar eso dentro de la tabla. Asimismo podríamos reducir la redundancia. Entonces aquí podemos observar un tipo de sentencia check, que es la más común, donde podemos ver que está el alter table, que estaremos diciendo que está alterando la tabla libros. Asimismo tendríamos un add constraint con una estructura específica donde estaríamos diciendo que va a haber un check en la tabla libros con este tipo de referencia a lo que se va a hacer en el check. Entonces estaríamos diciendo que aquí va a haber una referencia de precio mínimo y precio mayor, precio menor y precio mayor. Entonces la verdadera sentencia viene acá, la verdadera restricción viene acá, perdón, donde estaríamos diciendo que check va a revisar que el precio mayor sea menor o igual que el precio menor. Asimismo hay otro tipo de sentencia check, donde estaremos afectando solamente un campo de la tabla, donde estaríamos diciendo de que ese campo tiene 4 caracteres. Esos 4 caracteres, 2 de esos caracteres son alfabéticos y 2 de esos caracteres serían numéricos. Asimismo, cada carácter podría ser también alfanumérico. Entonces esto viene a ser parecido a lo que hacemos nosotros en programación orientada a objetos, o programación web o cualquier tipo de programación que se haga con respecto a las expresiones regulares, donde nosotros tendríamos cuidado de cuando los ingresos son, dependiendo de cada carácter, si va a ser un espacio, si van a haber caracteres especiales, alfanuméricos, como sea. De esa manera también podría hacerse acá, mediante la sentencia check en un campo específico. Ya mirando esta parte de acá, podemos observar que vamos a crear una tabla. La tabla tiene código, título, autor y todos los atributos que estamos observando. Y aquí vienen 2 sentencias check que vamos a revisar. La primera sentencia check estamos diciendo que el precio mínimo y el precio mayor ambos van a ser mayores o iguales que 0. Entonces corremos la sentencia check y, como se pueden fijar ustedes, aquí tengo los inserts y tenemos acá los valores, que estoy diciéndole que el primer valor va a ser 0 y el segundo 20. O sea, si nos fijamos, no hay ningún valor que sea menor que 0. Todos son mayores o iguales que 0. Entonces al momento de hacer el insert, vemos que las 4 filas fueron afectadas. Entonces no hubo ningún error. El check no tuvo absolutamente ningún problema. Pero si nosotros venimos y eliminamos esta parte de acá donde dice ya van 10 minutos, la podemos eliminar para volverle a ingresar, pero en vez de eso vamos a ponerle un -1. Ahora al momento que le ingresemos vamos a fijar que ella no está tirando un error porque no está concuerdo con el check que nosotros acabamos de especificar. Entonces eso sería por parte de este check de acá. Entonces si dropeamos la tabla, lo volvemos a correr y ahora vemos este otro check que tenemos acá donde estaríamos diciéndole que precio mayor no puede ser mayor que el precio menor, sino que el precio mayor va a ser menor o igual que el precio menor. Entonces corremos este check de acá y
procedemos acá a escribir el -1 en cada una. Y como dijimos que tiene que ser menor o igual, entonces vamos a ponerle -1, -1, -1, y este lo vamos a dejar en 20 para ver qué sucede. Entonces, si corremos las tres primeras, vamos a ver que fueron afectadas y no hubo ningún problema. Pero si corremos esta última, nos vamos a ver de que hay un problema porque no está con el insert que estamos haciendo, no está en acuerdo con el check que nosotros acabamos de activar, por así decirlo. Buenas, mi nombre es Elvin Sierra. Continuando con lo que es la presentación de nuestro tema, que es la restricción check, vamos a pasar lo que es a resolver el primer problema, que nos dice simplemente que una empresa tiene registrados los datos de sus empleados en una tabla pues llamada también empleados, y nos dan una serie de incisos. Entonces nos dice como primer punto que eliminemos la tabla si existe. En nuestro caso no va a existir porque vamos a crear la base de cero. Nos dice que creemos dicha tabla con la siguiente estructura y con los siguientes campos. En mi caso he omitido el campo documento y la cantidad de hijos y he agregado otros campos. También nos dice que agreguemos una restricción check para asegurarse que no ingresen valores negativos para el sueldo. Ingresa algunos registros para ver que esté funcionando la tabla. También intentaremos agregar una restricción check al campo sueldo para asegurarnos que ningún valor supere los 5000. En este caso también lo voy a modificar. Elimina el registro de infracción y vuélvalo y tendríamos que volver a crear la restricción. Esto porque se da un conflicto que ya veremos más adelante. También dice que establezca una restricción para controlar que la fecha de nacimiento que se ingresa no supera la fecha actual o fechas que por lo general no podrían ser posibles, como decir, si tenemos un empleado y la fecha de nacimiento del empleado no podría ser, por decirlo así, un 2020, porque sería niño todavía. Entonces, más o menos por ahí va. La siguiente dice que establezca una restricción check para sección que permita solamente los valores sistemas, administración y contaduría. Este campo lo he renombrado como departamento en vez de sección. También dice establezca una restricción check para cantidad de hijos que permita solamente valores entre 0 y 5. Ese campo de cantidad de hijos también lo eliminé y puse uno que era como que cantidad de herramientas, que sería como el campo de cuántos utensilios tiene un empleado a su cargo, por decirlo así. El de sistemas tendría, por decirlo así, uno que solo es la computadora. El de contaduría, la empresa le puede proveer lo que es calculadora, lápices, pizarras, y el de recursos humanos le puede ofrecer impresoras y cosas así. Entonces por eso cambié ese campo de cantidad de hijos. El otro ya dice que podemos mostrar en pantalla lo que son todas las restricciones que tenemos. También vamos a intentar agregar un registro que vaya en contra de alguna de las restricciones del campo sueldo. Vamos a también intentar agregar un registro que vaya con una fecha inválida, a ver qué no sale. Intente modificar un registro colocando cantidad de herramientas, sería en el caso, un valor también que sea inválido por nuestra restricción check que hayamos predefinido anteriormente. Y también dice intente modificar el valor de algún registro en el campo departamento cambiándolo por uno que no esté incluido en la lista de permitidos. Y por último nos dice que intentemos agregar una restricción al campo sección, que sería departamento, para aceptar solamente valores que comiencen con la letra P. Entonces, bueno, yo hice lo que es este modelo relacional. En sí el problema solo nos dice que abordemos los campos de la tabla empleados. No vamos a tocar estos campos de estas tablas. Yo solo hice para modo de ilustrar. Y aquí vemos la tabla empleados. Le puse nombre 1, nombre 2, apellido 1, apellido 2, fecha de nacimiento, el salario, el ID de la empresa y la cantidad de herramientas. Bueno, como vemos aquí, lo que he hecho es ya typear el código
para no demorarme mucho en el video, pero voy a ir explicando y ejecutando de primera instancia todo lo que hemos hecho. El primer inciso nos decía que elimináramos la tabla empleados en caso existiera, pero como vamos a crearlo desde cero, pues omitimos ese y pues voy a proceder con lo que es crear la base de datos y setearnos en ella. Después nos dice que creemos la tabla con una estructura que ya nos habían ya dado, pero en mi caso yo la modifico un poco. Y pues tenemos aquí declaré el ID empleado, que es la primary key, con un valor incremental en 1, el nombre 1, el nombre 2, el apellido 1, el apellido 2, la fecha de nacimiento del empleado, la cantidad de herramientas que va a utilizar para desempeñarse en la empresa, el departamento en el cual está el empleado y el salario. Vamos a crear la tabla. Ya la tenemos sin ningún dato en ella. Entonces, ahora como punto 3 nos decía que agregáramos una restricción check para asegurarnos que nos ingrese valores negativos en el sueldo. O sea, así como está nuestra tabla aquí en el salario, bien podríamos poner un valor negativo y no nos tiraría ningún error, porque como nos dijeron nuestros compañeros, la restricción check se utiliza para limitar el intervalo de los valores que se puede colocar en una columna. Entonces, si no tenemos o no definimos estas restricciones, podemos tener datos basura dentro de nuestra base de datos que no nos sirven para nada y son datos incorrectos. Por ejemplo, ese salario, por ejemplo, la fecha de nacimiento, como ya se lo venía diciendo. Podemos también tener departamentos, ya vamos a ver un poco de eso. Entonces, vamos a crear la restricción check para que el sueldo sea siempre valores positivos, sean mayores que 0. Como la tabla ya está creada, entonces lo que vamos a hacer es modificarla y vamos a agregar la restricción, el constraint, la palabra reservada constraint la hacemos para darle un nombre a nuestro check, a nuestra restricción check, y que no se la dé el mismo programa. Entonces agregamos esta línea para eso. Ponemos la palabra check y ponemos la condición que queremos. La ejecutamos y la ejecutó bien. Bien, ahora nos dice que tenemos que ingresar algunos valores válidos simplemente para rellenar nuestra relación. Los agregamos. Y aquí lo vemos. Entonces ahora vamos a agregar una restricción check dirigida al campo sueldo para asegurarnos que ningún valor supere los 30,000. Entonces eso lo hacemos también modificando siempre la tabla, porque como ya la tenemos creada, agregamos el nombre de nuestra restricción y ponemos la condición o los parámetros que queramos. Entonces aquí ponemos uno de 30,000. Si aquí nos fijamos en el campo del salario de los empleados, tenemos 2 que están dentro del rango que queremos poner y uno que se sale. Entonces, si yo quiero poner esta restricción y la ejecutamos, nos va a tirar un error debido a que ya existe un campo que viola dicha restricción. Entonces, para poder declarar el check y esa restricción, lo que tenemos que hacer es borrar ese campo que nos crea el conflicto y luego volver a crearlo. Es lo que vamos a hacer. Entonces, borramos el empleado con el parámetro de 36,000, porque nuestra restricción dice que los salarios tienen que ser menores a 30,000. Entonces probamos otra vez y ya se ejecuta completamente nuestra restricción. Entonces ahora nos dice que establezcamos una restricción para controlar que la fecha de nacimiento que se ingrese sea una fecha válida. Entonces
Ponemos como siempre el nombre de nuestra restricción check, que en este caso le puse fecha de nacimiento actual, el check y el condicional o los parámetros. La fecha de nacimiento, que es el nombre del campo, yo le puse que fuera menor que el string del 2002, o sea, valores o empleados que sean mayores de edad a la fecha actual. Entonces vamos, lo ejecutamos. Se ejecuta perfectamente. Ahora nos dice que establezcamos una restricción check para el campo de departamento que permita solamente los valores de sistemas, administración y contaduría. Como vemos, los campos, esos campos ya habíamos metido para que no tuvieran conflicto, solo primero. Entonces vamos a hacer esa restricción que nos diga que a la hora de estar metiendo empleados solo pueden pertenecer a estos tres. Y agregamos la restricción. Ahora vamos a hacer una restricción check que nos dice que solo nos van a permitir tener a cada empleado una cantidad determinada de herramientas que van en un intervalo de 0 a 15. Y ya tenemos todas nuestras restricciones. Si queremos ver todas las restricciones check que hemos tenido, solo ejecutamos este comando y SQL Server nos va a tirar todas las restricciones que tenemos con su nombre. Bueno, la primary key, que es por default, y aquí tenemos en qué columnas o en qué campos tenemos la restricción, que en este caso sería en la cantidad de herramientas, en el campo de departamento, salario. En salario tenemos 2, en fecha de nacimiento. Ahora nos dice que intentemos agregar un registro que vaya en contra de las restricciones del campo salario. Aquí tenemos del salario, tenemos 2. Una, que el salario sea máximo o sea que no se extralimite del campo que hemos tenido, o sea que va a haber un tope de salario máximo, y que aparte sea un salario positivo, o sea no pueden haber salarios negativos como que gane menos 5,000 lempiras. Entonces vamos a intentar ingresar una que nos viole nuestra restricción. Como vemos, todos estos valores que metí aquí son valores válidos. Los primeros nombres, la fecha de nacimiento, la cantidad de herramientas, el departamento, pero aquí en la cantidad de salario le puse un negativo. A ver qué nos dice la restricción si queremos insertar ese tipo de datos. Y nos dice la instrucción insert en conflicto con la restricción check empleado sueldo positivo. El conflicto ha aparecido en la base de datos empresa, en la tabla empleados, en la columna salario. ¿Por qué? Porque estamos intentando meter un valor negativo, lo cual le pusimos en nuestra restricción de que no se pudiera. Después nos dice que intentemos agregar un registro con fecha de nacimiento inválida. Si recordamos la fecha de nacimiento, yo puse que fuera no menor de 18 años, o sea que tiene que ser mayor de edad. Si intento meter esta fecha, me va a dar el mismo, que tiene un conflicto con la restricción check fecha de nacimiento actual. ¿Por qué? Porque estamos en el 2020, o sea que es una fecha futura. Si aquí me voy y pongo 2005, me tiene que seguir retornando ese error, porque le puse que el empleado tiene que ser mayor de edad a la fecha que estamos actualmente. Si aquí ya le pongo 2000, ya me lo tiene que insertar, porque todos los demás valores son válidos. El que nos está creando conflicto es la fecha. Entonces nos dice una columna afectada porque el campo, la restricción ya está el dato que queremos insertar en el campo de fecha de nacimiento ya es un campo válido.
Ya ahora tenemos esta que nos dice que intentemos modificar un registro colocando la cantidad de herramientas con un valor de 21. La intentamos actualizar y nos dice que la instrucción update está en conflicto con la restricción check que hemos llamado cantidad de herramientas valores. Si nos vamos a esa, nos damos cuenta que definimos valores entre 0 y 15 y estamos intentando meter un 21, por eso nos está tirando error. Si le pongo aquí 16, nos tiene que seguir tirando error porque es un campo inválido. Si aquí ponemos 1, 5, ya nos tiene que actualizar. Recordemos que el empleado, antes que eso, vamos a ver, el empleado 101 tiene la cantidad de herramientas 1. Nosotros lo queríamos actualizar a un campo inválido porque va de 0 a 15. Ahora le vamos a decir que lo actualice y al empleado 1101, que sería Jorge, que tiene una cantidad, ahora queremos que lo actualice a 5 y como 5 ya está dentro de los parámetros, no los va a afectar. Y ahí está. Ahí ya está hecha la actualización. Aquí ya tiene el 5. Ahora nos dice que intentemos modificar el valor de algún registro en el campo departamento cambiándolo por uno que no esté incluido en la lista de permitido. Esta restricción en la que definimos que el departamento solo esté habilitado para sistemas, administración y contaduría. Fueron los parámetros, fueron las condiciones que le dimos, por decirlo así. Si yo aquí intento poner admin de administración, me dice que no lo tengo permitido, siempre por la restricción check llamada empleado de departamento, porque estamos metiendo algo que no es igual, a la lista de campos que tenemos. Si pongo recursos humanos, tiene que seguir apareciendo que entre en conflicto con nuestra restricción. El campo 1101 pertenece a sistemas. Si yo aquí ya le pongo administración, ya me lo tiene que cambiar, que ese empleado, que pertenece a sistemas ahora está en administración y ya me tiene que hacer la actualización. Y aquí lo vemos. Y como último inciso, el programa nos decía que intentáramos agregar una restricción al campo sección para aceptar solamente valores que comiencen con la letra B. O sea que esta restricción lo que nos vendría a hacer es actualizar esa restricción que acabamos de ver ahorita, que es esta. O sea que aquella restricción lo que vendría a hacer es a modificar esta restricción, porque nos está diciendo que ahora que solo admitamos departamentos que empiecen con la letra P. Eso es lo que pretendemos hacer con esto. Pero si tratamos de ejecutar, nos va a tirar el error de que no se puede establecer esta restricción porque va en contra de la establecida anteriormente para el mismo campo, que es el campo departamento. Si lo permitiera, no podríamos ingresar ningún valor para dicho departamento. Entonces aquí vemos como esa restricción check del campo departamento también no está permitiendo que otra restricción check la modifique. Y esto sería todo por mi parte. Gracias.
Y bueno, siguiendo con las restricciones check, vamos a ver un segundo problema en el cual se trata de una playa de estacionamiento almacena los datos de vehículos que ingresan en la tabla llamada vehículos. Entonces aquí vemos los pasos los cuales vamos a estar realizando durante el transcurso de este problema para ver qué tal. Entonces aquí hice una tabla para que más o menos nos guiemos de esto, que son los datos que vamos a estar ingresando, que sería el ID del vehículo, la placa, que tendrá 6 dígitos, 6 dígitos o caracteres, tipo, que sería el tipo de vehículo, ya sea auto o una moto, la fecha de entrada y la fecha de salida. Son meramente básicos porque solo es una de estacionamiento. Entonces, bueno, vamos a seguir estos pasos. Bueno, aquí como les había mostrado en la tabla anterior, aquí vemos los datos que necesitará, que será el ID vehículo, lo puse incremental de uno en uno y sería la llave primaria. Después la placa de los 6 dígitos o caracteres, el tipo de auto, la fecha de entrada y la fecha de salida. Entonces aquí sería como primer paso. En el segundo empezaremos ingresando aquí los datos, en el cual ponemos aquí unos datos, la placa, el tipo de vehículo, la fecha de entrada y la fecha de salida. Entonces lo ingresamos. Aquí vamos a seleccionar para ver que los datos están ingresados correctamente. Aquí está, perfecto. Todo y el incremental. Bueno, aquí en el tercer paso sería agregar la primera restricción, que sería un patrón de 3 letras. Las primeras 3 serían letras y las siguientes serían dígitos. Recordemos que es un varchar de 6, entonces 3 y 3 en la placa. Y bueno, vamos a alterar la tabla vehículos, en el que vamos a agregar un constraint, que sería el check, en la placa patrón. Ok, en el cual de la A a la Z puede ser las letras, el 1, 2, 3, como habíamos puesto las primeras 3 letras. En las siguientes 3 letras, en los siguientes 3 caracteres serían los dígitos, que serían estos, del 0 al 9. Entonces aquí lo corremos. En el cuarto paso vamos a ingresar un registro con un valor inapropiado para placa. Recordemos que a placa fue que le pusimos un check en el que solo primeras 3 letras y 3 dígitos. Ok, entonces vamos a ver en vehículos, le vamos a ingresar AB 1, 2, 3, 4. Como podemos ver, aquí realmente no se va a ingresar, y en el auto aquí obtendrá la fecha y el null. Eso no importa porque recordemos que no lo pusimos no null, entonces por eso. Bueno, entonces lo ingresamos y como podemos ver no se puede ingresar porque hicimos realmente algo que el check ya lo pusimos anteriormente, de que las primeras serían letras y las siguientes números. Entonces aquí dice en el vehículo en placa. Perfecto. Para resolver eso haríamos esto. Como tiene que ser una restricción, podemos ABC, que serían las 3 letras y después los 3 números o dígitos. Y como ver, ahí se puede ver. Entonces vamos a ver si se ingresó. Perfecto, aquí está. ABC 234, la fecha, el tipo de vehículo y el null, como le hemos puesto. Esto es lo de menos. Bueno, en el 500 paso sería agrega una restricción check que especifique que del campo tipo acepte solamente los valores auto y moto. Esta es otra restricción en el que el tipo de auto, bueno, el tipo de vehículo solo puede ingresar auto o moto. Entonces vamos a ingresarlo, alterando la tabla vehículos. Aquí lo aceptó. Ahora intente modificar el valor de tipo por un inexistente en la lista dicho campo. Entonces vamos a ver, actualizar vehículos en el tipo bici. Recordemos que solo dejamos moto y auto. Entonces donde la placa sería AIC 124. Recordemos que esta sí está ingresada, es la primera, AIC 124. Entonces lo corremos y vemos que tampoco se puede hacer porque realmente no existe, porque el tipo ya lo restringimos, pusimos solo auto y moto y nosotros estamos ingresando bici. Entonces vamos a poner auto. Vamos a poner auto y vamos a ver qué tal. Ahí está, perfecto. Entonces ya ingresó y vamos a ver si se cambió. Ahí está. Ahí se auto. También podemos poner moto para ver una actualización más detallada. Ahí está, perfecto. Y aquí está. Y aquí se cambió a IC 124 moto. Entonces ahí fue el cambio. Perfecto. Ahora paso 7. Agregamos una restricción default para el campo tipo que almacena el valor bici. Aquí sería por default que se va a agregar en el constraint vehículos tipo el default bici, que es el que anteriormente queríamos ingresar pero no se podía. Entonces para tipo y lo corremos. Vemos que sí lo acepta, pero recordemos anteriormente en el paso 5 que en el check pusimos que solo auto y moto. En el siguiente paso vamos a ver qué es lo que pasa.
que cuando intentamos ingresar registro sin valor para el tipo con el valor default que habíamos puesto, que era bici, vamos a ver qué sucede. Vemos acá que realmente no lo acepta, porque nosotros anteriormente en tipo ya habíamos hecho la restricción check, que es solo automoto. Pudo haberse agregado el default, pero realmente no lo va a aceptar porque el check primeramente es el que más vale, entonces por eso no se pudo. Ahora el paso 9. Agrega una restricción check para asegurar que la fecha de entrada a la playa no sea posterior a la fecha y hora actual. Es otra restricción en la que la fecha de hora de entrada sea menor a la actual. Ok, que no sea mayor porque no se puede poner una hora sino entrado. Estacionamiento, son cosas de lógica básicamente. En el paso 10 sería agregar otra restricción check al campo fecha de hora de entrada que establezca que sus valores no sean posteriores a hora de salida. Este también, que la hora de entrada siempre tiene que ser menor que la hora de salida, porque realmente no tiene sentido. Entonces alteramos la tabla de vehículos y perfecto. Ahora seguimos con esto. Intente modificar un registro para que la salida sea anterior a la entrada. Entonces la placa sea 258, que es la segunda. Vemos acá que sale a las 11:42. Y nosotros le vamos a poner 10:42 a ver qué sucede. Vemos que salió un error porque recordemos que en el anterior paso habíamos puesto que tiene que ser menor a la fecha de salida. Entonces vemos acá. Entonces aquí como es menor 10:42 y aquí es 11:42 no tiene sentido porque estamos actualizando una fecha anterior. Entonces si ponemos una fecha superior que es 11:42 vamos a poner 13 que es la 1. Vamos a ver qué sucede. Vemos que así, aquí sí lo aceptó. Y como podemos ver seleccionamos la tabla de vehículos. 13:42, perdón. Aquí está, entonces sí se aceptó. Vamos, perfecto. Entonces vamos por el paso 12. Vea todas las restricciones para la tabla vehículos. Vamos a ver. Aquí vemos todas las restricciones. Aquí hay 4 checks que son los que nosotros agregamos. Aquí podemos ver 1, 2, 3, 4 y el default. Y aquí podemos ver la fecha que le hemos puesto. Las restricciones básicamente. Aquí el like que le hemos puesto de las primeras 3 caracteres y después los 3 dígitos. Después en moto y el auto y en bici en el default. Cheque. Entonces seguimos con el paso 13. Una restricción default para el campo fecha de entrada para que almacene la fecha actual del sistema. Como podemos ver, default sería get date, que sería obtener la fecha actual, ya sea del sistema, para fecha de entrada. Ok, alteramos la tabla. Y ok, seguimos acá, sin valor para la fecha de entrada. Inserte vehículo, valor, estos datos y moto default y esto. Vamos, ahí se actualizó. Y vamos a seleccionar de nuevo la tabla de vehículos. Y aquí vemos que se actualizó. DFR 156, que fue el que ingresamos, con la fecha actual y la hora y todo lo demás. En null porque lo dejamos en default. Entonces ya está por default eso. Y perfecto, entonces vamos a ver si agregamos otra. Tampoco la agrega, recordemos que en bici no está aceptando, entonces por eso no lo deja. Solo puede ser moto. Y bueno, para finalizar, ve las restricciones, las que quedaron para finalizar. Ok, vemos que quedaron los 2, 3, 4 check y 2 default. Entonces estos son actualmente los que tiene ya ingresados en toda la tabla. Y la primary key, que es la de ID. Y bueno, en conclusión, para terminar, las restricciones check son extremadamente útiles para evitar el ingreso no deseado de datos que realmente no son necesarios, así como pudimos ver en los ejemplos que hemos propuesto en este video. Podemos ver de que si lo utilizamos adecuadamente nos sirve de una manera muy buena porque así evitamos todo esto y estar utilizando otro tipo de código o validaciones de lenguajes, ya sea de cualquier forma. Y bueno, esta fue la presentación de nuestro video de las restricciones check. Espero que haya sido de utilidad y nos vemos hasta la próxima.